Romanos 1, 18 al 32, vamos a dar lectura esta mañana. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 32, y conforme usted la encuentre, esta cita, pongámonos en pie. Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 32. Nos ponemos en pie para dar lectura a la palabra de el único Dios verdadero, la palabra de Dios. Acompáñeme esta mañana, por favor, con su vista. Voy a dar lectura y sígame, por favor, con la vista. La palabra de Dios dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a orar, poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Padre y Señor, gracias por permitirnos estar reunidos esta mañana. A ti sea la gloria y la honra. Edifica nuestros corazones a través de la palabra predicada. Que nuestro espíritu, el Espíritu Santo, Señor, sea quien ponga en nosotros el oír, el querer y el hacer, Señor. Gracias porque permites que tengamos voces para alabarte. Gracias porque permites, Señor, que esta mañana haya un predicador dispuesto a exponer tu palabra de manera fiel. Permite, Señor, que seamos transformados a través de esta exposición fiel de tu palabra. Gracias por permitirnos estar reunidos. Cuida a las personas que vienen en camino y que a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.
comenzar con este hermoso canto que resume nuestro culto de alabanza personal y congregacional al Señor. Dice la Escritura en el Salmo 57:5, exaltado sea sobre todos los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Es un hermoso aliento y es un hermoso recordatorio, mis queridos hermanos. El Señor es exaltado porque el Señor es el Señor, independientemente de lo mucho o en su medida haya bendecido nuestra vida. El Señor es exaltado porque Él es Señor. Comenzamos cantando con esa hermosa verdad y mi hermano le pedimos con todo nuestro corazón que mediten las alabanzas de esta mañana. Todas apuntan al Rey de Reyes, exaltado porque Él es Dios. Oh, Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado, por siempre exaltado es el Rey. Rey exaltado en lo alto es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado en lo alto es Cristo, y yo le alabaré, le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado, por siempre exaltado es el Rey. Rey exaltado en lo alto es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado en lo alto es Cristo, y yo le alabaré, le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado, por siempre exaltado es el Rey. Oh, Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado, por siempre exaltado es el Rey. Oh, Rey exaltado, por siempre exaltado es el Rey. Oh, Rey exaltado, por siempre exaltado es el Rey. Este Rey que adoramos es todopoderoso, le conocemos como un Dios todopoderoso, creador, suficiente. Y muchas veces, mis hermanos, en la vida pasamos de largo sin meditar en que el Señor es poderoso, es hacedor. Dice Job 42:2 al final de su carta: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El Dios que adoramos es todopoderoso, grande en misericordia y poderoso para salvar.
y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, oh Señor. A Él sea la gloria y el poder, todo es Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor. Te adoramos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en ese nombre es lo que nos separa de la condenación y de la vida plena en el Señor. Dice el Señor en su palabra que quien rechaza, quien no acepta al Hijo unigénito de Dios, ha sido condenado. En el nombre del Señor, solo en su nombre podremos hallar vida eterna. Él es santo, Él es todopoderoso, el único digno de adoración. El Cordero que crucificado fue, esta mañana, hoy y siempre, sea la gloria al Padre.
crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirar cae todo ser ante tu gran majestad y cantar: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo sobre todo su nombre, sobre todo ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Bueno, buenos días familia.
Vamos a orar por nuestros pequeños y pueden pasar a sus clases. ¿Oramos? Padre, gracias por el ministerio de Piedras Lisas. Gracias por la actividad de ayer, Señor. El poder ver tantos pequeños divirtiéndose juntos, compartiendo, jugando, teniendo comunión. Señor, gracias. Gracias por aquellos hermanos que fielmente ponen sus dones, su tiempo, sus capacidades, Señor, para glorificarte. Gracias por el ministerio de Piedras Lisas y te pedimos ahora, Señor, que el labor de cada maestro en cada clase sea bendecido por ti. En Cristo Jesús, amén. Pueden pasar los pequeños a sus clases. ¿Qué tal el calorcito? Bueno, no sé por qué me puse corbata, pero bueno, es más. Y negro, absorbo todo el... Muy bien, vamos a abrir la escritura ahí en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Seguimos estudiando Juan. Hemos llegado al capítulo 3, versículo 16, y así sentado, sígueme con tu mirada, voy a dar lectura a la palabra de Dios. Permítame también pedir la dirección del Señor. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor, a través de ella edifica tu iglesia en esta tarde. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, la semana pasada estudiamos los primeros versículos de este capítulo, del capítulo 3 de Juan. Y se acuerdan que el título de la predicación fue, ¿es necesario nacer de nuevo? ¿Sí? Es necesario nacer de nuevo. El título de hoy es parecido, pero el título es necesario escuchar al Señor. Es necesario escuchar al Señor. Permíteme comenzar este estudio pensando lo siguiente juntos. Seguramente, no es para preguntar, pero seguramente alguna vez en tu vida te has arrepentido de alguna decisión que has tomado. Seguramente. Cualquiera de los que estamos aquí, en algún momento nos hemos arrepentido de alguna decisión que tomamos. Ahora quiero ser un poco más específico, pensando en esto. ¿Alguna vez te has arrepentido de hacer algo por alguien? ¿Alguna vez te has arrepentido de hacer algo por alguien? Lo que motiva muchas veces, tal vez esto de sentir un cierto arrepentimiento, es que no encontramos una correspondencia entre lo que hacemos por alguien y lo que la otra persona hace por nosotros. Lo que se conoce como no nos pagan de la misma forma, ¿sí? A veces pasa eso. O porque teníamos una expectativa de respuesta y no la hubo. Hicimos algo por alguien y esperábamos algo y no existió, no está. O también porque hizo algo esta persona que quitó todo deseo de nosotros de ayudar y de aún hasta cierto punto de amar a la persona. ¿Sí? Piensa en esto.
Ahora, ¿por qué? No es correcto, obviamente, pero algo que nos va a ayudar a entender los pasajes que tenemos delante de nosotros es que solo teniendo en mente esto, es que podemos ver lo que está en los pasajes, sobre todo lo primero, y es que el amor de Dios y el nuestro es tan diferente. El amor de Dios es tan diferente. El amor de Dios no es egoísta. El amor de Dios no busca lo suyo. El amor de Dios no es limitado como nuestro amor, sino lo contrario. Es todo lo contrario. El amor de Dios, no importa cómo pague el otro, sigue amando incondicionalmente. El amor de Dios no se basa en lo que ve en el otro, en alguna razón por la cual es amado, sino ama porque Dios es amor. Es muy diferente su amor a nuestro amor. Su amor a nuestro amor. La humanidad no correspondió al amor que fue dado en Jesucristo y a través de Jesucristo. El amor de Dios fue mostrado a través de la persona de Jesucristo. Y ese amor no fue correspondido, sino que al contrario, la humanidad, ¿qué hizo? Contestó, respondió de una forma totalmente opuesta de lo que se tendría que haber esperado. Y sobre todo hicieron que a los ojos de cualquiera de los que estamos aquí fuera algo horrible, que es, tomaron la vida de su hijo y lo crucificaron en la cruz. Aún así, escucha esto, el amor de Dios no cambia. El amor de Dios no cambia. Eso es lo que tenemos delante de nosotros. Nosotros sí fluctuamos en nuestro amor, el amor de Dios no. El amor de Dios no. Él entregó lo más valioso, es lo que vamos a ver en estos pasajes. Él entregó a su hijo, a su unigénito, a su único hijo al mundo. Y el mundo lo rechazó, y el mundo lo tomó y lo llevó para ser crucificado. Y el amor de Dios no cambió. Eso es lo que deseo que pensemos juntos en esta tarde. Y permíteme simplemente dar un repaso de los versículos que hemos visto antes. ¿Se acuerdan que ahí en el capítulo 2, como termina Juan, es que en la fiesta de la Pascua en Jerusalén, mucha gente veía los milagros del Señor y ¿qué hacía? Confiaba en Jesús. ¿Pero qué hacía Jesús? No se confiaba de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús conocía lo que había en sus corazones. Y no tenía necesidad, dice la palabra, de algún testimonio de parte de los hombres para conocer a los hombres, porque Dios conocía al hombre. No había necesidad. Y después en el capítulo 3 arranca con un hombre, y ese hombre se llamaba Nicodemo. Y Nicodemo fue de estos hombres que vieron los milagros de Jesús, que escucharon las enseñanzas de Jesús, que vieron a Jesús actuando, purificando el templo, y decidió ir de noche para hablar con él. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso que estábamos viendo ahí al principio de Juan, capítulo 3? Y este encuentro de Nicodemo con el Señor, se responden 3 preguntas. Todo comienza con una plática, ¿entre quién? Entre Nicodemo y Jesucristo. Y la primera pregunta que tiene Nicodemo no es evidente, pero el Señor bien la conoce. Entonces responde a esa primera pregunta, no hecha, pero existente. Y le dice entonces Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Le responde la primera pregunta. Después la segunda pregunta de Nicodemo es, ¿qué es nacer de nuevo y cómo se hace esto? ¿Entro al vientre de mi madre? ¿Un hombre viejo puede volver a nacer? ¿Y cómo le responde el Señor? No, es nacer del agua y del Espíritu. El que nace de nuevo nace de agua y nace del Espíritu. Ya no vamos a entrar a eso porque nos llevó tiempo ahí explicándolo y nos va a llevar tiempo en esta mañana y quisiera llevarlos a los pasajes. Pero ante esto hay una tercera pregunta, y es la que ya no vimos. La tercera pregunta de Nicodemo fue, ¿y cómo puede hacerse? ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo, Nicodemo, así como el viento
Así como el viento que es soberano, que sopla donde quiere, que va donde quiere, que es real porque escucha su voz, escucha su sonido. Así es el que nace del Espíritu Santo. Pero Nicodemo no se asusta de esta doctrina, no es que dijo, bueno, ¿para qué estoy aquí? Mejor me voy. Si es algo que no se puede controlar, si es algo soberano. No, la pregunta de Nicodemo es ¿y cómo puede hacerse? Y entonces veíamos ahí, en el capítulo 3, en el versículo 10, ¿cómo le responde el Señor? Aquí nos quedamos la semana pasada, y responde aquí en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo, tú deberías saberlo, tú deberías saber qué es lo que estoy hablando, tú deberías saber qué es lo que tiene que hacer Dios, qué es esto del nuevo nacimiento. Y entonces, ¿cuál sigue siendo la respuesta del Señor Jesucristo? En el versículo 11 dice así, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12, si les he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puede hacerse esto? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué se refiere con esto de ser levantado? Claramente está hablando acerca de su obra en la cruz. Es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado y que sea evidente esta muerte, que sea evidente para todos que en esa cruz se está haciendo la expiación del pecado. Que en esa cruz el Verbo de Dios está dando su vida. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y como Moisés levantó la serpiente y los que miraban la serpiente eran salvos, así cualquiera que mire esta obra encontrará ¿qué? Salvación. Porque esto va a ser hecho en el versículo 15 para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es así como en medio de esta conversación yo les decía que termina de ser una conversación y comienza a ser un monólogo. Ya Nicodemo ya no va a preguntar más. Eso es lo que tú vas a ver ahí a partir del versículo 16. Y solamente lo que vas a ver es a Jesucristo hablando. Ya no va a haber preguntas. Ahí está Nicodemo, no es que se ha ido, ahí está. Pero la conversación se hace una plataforma de enseñanza por parte del Señor Jesucristo. Esos son los pasajes que vamos a estar estudiando juntos. La conversación entre Nicodemo y Jesucristo se hace esta plataforma para la enseñanza por parte del Maestro del Señor. Y estamos ahora en la parte donde comienza este monólogo, esta enseñanza, versículo 16. Ahora, quiero decirte que hay una división grande entre aquellos que dicen cuándo se deja a un lado la conversación y cuándo comienza solamente el Señor Jesucristo a hablar. Y de pronto algunos dicen, el Señor Jesucristo empezó a hablar a partir del verso 11. Otros dicen, no, el Señor Jesucristo solamente empezó a hablar en esta conversación única, en este monólogo, a partir del versículo 14. Pero nosotros vamos a ajustarnos a lo que ven aquí, en Reina Valera. ¿Dónde comienza? ¿Dónde se divide el párrafo? Versículo 16. Nosotros creemos que es a partir de este versículo 16 donde se hace esta plataforma de enseñanza, ¿sí? Y a partir del versículo 16 es que el Señor Jesucristo, por eso es necesario escuchar a Jesús, es necesario escuchar al Señor. A partir del versículo 16 es que Jesucristo va a agregar dos elementos, ¿ok? Dos elementos en esta enseñanza del reino de Dios y el nacer de nuevo. A partir del verso 16 hasta el 21 vamos a estudiar dos elementos. El primer elemento es claro. ¿Cuál es el primer elemento? El amor de Dios. Ahí está, versículos 16 y 17. El amor de Dios. Y después en el versículo 18 va a agregar un segundo elemento que es
la condición de los hombres, muy relacionado a condenación. La condición de los hombres. Esos son los dos elementos que va a introducir aquí el Señor Jesucristo para seguir hablando del reino de Dios y el nacer de nuevo. Entonces consideremos el primero, versículo 16, primer elemento, el amor del Padre. El amor del Padre, leámoslo juntos, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quién no se sabe Juan 3:16? Es un pasaje que le cambiamos algunas palabras ahí cuando lo decimos de memoria, pero lo conocemos y lo sabemos. Me gustaba mucho un autor que expresaba de este pasaje: el infinito amor de Dios se manifestó de una forma infinitamente gloriosa. Este es el tema del texto de oro que se ha hecho tan querido a los hijos de Dios. Él está hablando de este versículo, versículo 16. Y este autor dice, este versículo arroja luz sobre los siguientes aspectos de dicho amor. Primer aspecto, el carácter de ese amor. ¿Dónde lo ves? De tal manera. De tal manera. En segundo lugar, habla acerca de su autor. ¿Quién es el autor de este amor? Dios. Después, tercer aspecto, el objeto de ese amor. ¿Cuál es el objeto de ese amor? El mundo. Aquí lo dice, el mundo. El cuarto aspecto es el don de ese amor. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el regalo? ¿Qué es lo que dio? El Hijo, el unigénito. Y después, quinto aspecto es el propósito de ese amor. ¿Cuál fue el propósito de ese amor? Que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. El versículo 16 está, por eso al principio fue necesario recordar los pasajes anteriores, porque comienza con esta conjunción. ¿Por qué? ¿Verdad? No está desconectado a lo anterior. ¿Por qué? Esta es la explicación. Ahora, aquí es donde lo conectamos, porque lo que dijo antes fue, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y a qué se refería? A su muerte, a su entrega, a su obra. Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué Jesús tiene que morir? ¿Por qué Jesús tiene que ser levantado? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué estando ahí crucificado? ¿Por qué derramando sangre? ¿Por qué siendo blasfemado? ¿Por qué siendo burlado por tanta gente? ¿Por qué siendo tan despreciado en esa cruz? ¿Por qué? Bueno, hay un montón de razones. Pero Dios quiere que pongas atención en una razón. ¿Sabes por qué Jesús fue clavado en la cruz? Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. Hay un montón de razones. Por ejemplo, el sacrificio tenía que ser santo. ¿Quién más santo que Él? Tenía que morir porque sin sangre no hay remisión de pecados. La ofensa del hombre fue infinita, así que el sacrificio tenía que tener un infinito valor. Todas esas razones se envuelven el por qué Cristo en esa cruz. Pero aquí Jesús quiere que pongas atención en este primer elemento, que es porque te amó, porque me amó. Eso es lo que vemos en este pasaje. Aquí el Señor nos lleva a enfocarnos en esto. Amó Dios al mundo. ¿Sí? Amó Dios al mundo. ¿Te acuerdas cómo introducimos la predicación? Que el amor de Dios es diferente a nuestro amor. Muy diferente. El amor de Dios se condiciona por su carácter. El amor de Dios está determinado por lo que Dios es. Entonces ese amor es santo. Ese amor es inmutable, ese amor es perfecto. Ese amor está lleno de gracia y también está lleno de justicia. Ese amor está determinado por lo que nuestro Dios es.
Y por eso su amor es algo tan grande, tan grande. El amor de Dios no solo es infinito, dice Samuel Pérez Millo, sino que es incomprensible. No se puede comprender. Es más, ese amor es ilógico, porque se orienta hacia el perdido y rebelde pecador, ingrato, sin afecto natural, corrompido y por tanto corrupto, que no busca a Dios y que no quiere saber de Dios, constituyéndolo en enemigo suyo por sus obras. Cuando tú piensas en este amor, llega a ser un amor ilógico, hermanos. Un amor ilógico, un amor que realmente no se puede comprender. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Y ese de tal manera es un adverbio que no te lleva a ver lo pasado, sino te lleva a ver lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué viene? ¿Qué? Sí, ahí en el versículo 16. ¿Qué? Que ha dado a su Hijo unigénito. Que ha dado a su Hijo unigénito. Este amor entonces se hace de tal manera, aquí está la misma explicación, ¿por qué de tal manera? Porque ese amor se muestra a través de ¿qué? A través de que el Padre dio a su Hijo. Y esa palabra ha dado no es simplemente dar, sino la idea es entregarlo para morir. Ese es el sentido de esta palabra. No es simplemente darlo, sino es darlo con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Que muera. Lo entregó para morir. No es que lo dio y bueno, el tiempo y la maldad determinó. No, lo entregó para morir. Lo entregó para morir. Es, por ejemplo, esta palabra y sentido. Aparece en Juan capítulo 6, no lo busques, versículo 51, cuando el Señor dijo, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Y si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo, y viene esta palabra, que yo daré, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cuál es el sentido nuevamente? Voy a entregar mi cuerpo. Y mi cuerpo sufrirá la muerte. Entrego mi cuerpo. Ese es el sentido. El Señor, el Padre, entregó. Dio a su Hijo, lo entregó para morir. Y entregó algo que era único para Él. El unigénito Hijo. Y se acuerdan que ya estudiamos esto de unigénito. Simplemente cuando se usa para hablar del Señor Jesucristo, el unigénito se refiere a alguien que es radicalmente distinto y sin igual. Habla de una categoría, pero es una categoría única. Es una categoría sin igual. ¿Qué está hablando cuando Dios habla acerca de su unigénito? Él está hablando acerca de que su relación con Él es algo único. Te lo dije, somos llamados hijos de Dios, pero nunca en el sentido del Padre y del Hijo, nunca. Esa relación es irrepetible. Él está en una categoría muy elevada. El amor que experimentan ellos en la Trinidad está muy elevado. El valor que ellos tienen entre sí mismos es muy elevado. No lo entiendes, no lo entiendo, no lo comprendo. Es ese amor que se experimenta en la Trinidad, es esa unicidad, es ese amor del Padre hacia su Hijo, su unigénito, es esa relación eterna. Y en esa relación eterna y especial es que el Padre decide darlo, entregarlo. Al considerar cómo esto tiene que ver, no solamente con su muerte, sino que también tiene que ver con todo el camino hacia dicho sacrificio. No solamente Cristo sufrió en la cruz, sino que sufrió a lo largo del camino. Pero Dios lo entregó. No fue detenida su voluntad. Date cuenta cómo aquí, yo no sé si algo tal vez padre lo hemos experimentado. Yo no sé si tú permitirías que tu hijo constantemente en ese momento sea, no sé, en un momento con sus amigos sea ofendido, constantemente lo maltraten, constantemente le estén golpeando constantemente. ¿Qué haría cualquier padre? Es que los di, pero regrésenmelo. No es para
Y ese es un amor humano, un amor finito. ¿Tú te imaginas lo que experimentó el Señor Jesús al ver cómo trataban a su Hijo? Pero ya lo había determinado. Ya lo había dado. Y no lo iba a tomar. No lo iba a bajar de esa cruz. No iba a detener a los hombres. Porque ya lo había entregado a morir. No importaba el sufrimiento. Esto sería firme y ya había sido planeado desde la eternidad. Eso es lo que dice, por ejemplo, 1 de Pedro 1, 18 al 20. Escúchalo. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, me encanta, por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Y después seguimos ahí en el pasaje, porque ahí marca un propósito a la mitad del versículo 16, y dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, no hay forma de evitar la fuerza e intención de estas palabras. De hecho, el mundo se va a definir más adelante con todo aquel. ¿Sí? Cuando dice ahí, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, después más adelante dice, para que todo aquel, las dos cosas, ambas ideas de lo mismo. Esto es importante porque lo mismo dijo Juan también en Juan 1, 9 al 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿De cuánto se está hablando? De todo, no solo de la creación, de los que habitan en el mundo, porque después dice, pero el mundo no le conoció. Le está hablando de todos. Y cuando llega este pasaje, ¿de quién está hablando? De todos. Hermanos, de todos. Tal vez para algunos no hay importancia en esto, pero es importante decirlo. De tal manera amó Dios al mundo, es decir, a todos, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que vemos en estos pasajes se conoce como la extensión potencial de la salvación. Nos tenemos que meter en este tema rápidamente, entramos y salimos. Pero aquí lo que estamos viendo es la extensión potencial de la salvación. No hay limitación alguna. Todo hombre podrá creer en Cristo. La oferta es hecha a todos los hombres. Lo que se conoce en la teología como una redención ilimitada. Una redención ilimitada. ¿Sí? Ilimitada. Hay unos grupos de hermanos que no creen en este tipo, que su apreciación es diferente. Y que dicen que mundo no es todos, sino que mundo es un grupo específico de hombres y mujeres. Y que Cristo Jesús murió por ellos, no murió por el mundo. No es algo universal, sino es algo específico. Gracias por los que están orando por mí para predicar. La verdad, le mandaba un mensajito a Axel el martes o miércoles, no me acuerdo. Digo, hermano, ayúdame porque hay muchas cosas que leer en este tema. Y uno quiere ser fiel al texto y no quiere entrar a polémica. Pero lo que vemos aquí claramente es para que todo aquel, el mundo, ¿sí? Hay otros pasajes claros para decir que realmente el mundo son todos. Mira, acompáñame a 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Primera de Timoteo 4:10.
4:10, mira la naturalidad. Mira, cuando tú lees un pasaje, la interpretación tiene que ser algo, o sea, lo que significa tiene que ser algo natural. Mira lo que dice ahí, 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Y después, ¿qué dice ahí? Mayormente de los que creen. Mayormente de los que creen. Es decir, es el Salvador de todos, pero ¿quién se va a salvar? Los que creen. Aquí se está hablando dos grupos. Todos y los que creen. Mira 1 Juan 2:2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. ¿Estás conmigo? Dice ahí, Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nuevamente esta distinción, nuestros y de todo el mundo. ¿Cómo entiendes todo el mundo? Todo el mundo. Ahora déjame decirte que cuando agarras los dos argumentos, mis hermanos queridos, en cuanto a la muerte de Cristo, si Cristo murió por algunos o murió por todos, si este amor se mostró a todos o solo a algunos, eso es lo que estamos aquí viendo. Si tomamos ambos argumentos, nos inclinamos a este por la claridad de los pasajes. Pero déjame decirte que hay muchos argumentos del otro lado que son a considerar. Y así voy a cerrar este tiempo. ¿Sí? Estudia esta doctrina, porque de este lado hay muy buenos argumentos que tal vez no tengamos respuesta. Pero al ver estos pasajes, al estudiar Juan capítulo 3, al entender todo lo que Jesucristo está diciendo hasta este momento, al haber estudiado ya Juan capítulo 1, todos es todos. Todos es todos. Una redención ilimitada. Y nada más quiero agregar algo, que esto no quiere decir que la obra de Cristo es aplicada por Dios a todos los hombres. No creemos en la salvación universal. No creemos que todos los hombres se salvarán. No creemos que Dios va a aplicar a todos la salvación, la redención. No, no lo creemos. No lo creemos, ya que se aplica solamente a estos beneficios ¿a quién? Al que cree. Al que cree y solo a los que creen. Y solo a los que creen. En los pasajes que hemos visto hasta aquí, debemos ir entendiendo el equilibrio que existe en la obra de Dios para salvación. Hay aspectos muy claros en relación a su obra en el pecador perdonado. ¿Se acuerdan lo que vimos en Juan capítulo 3? ¿La salvación es de quién? Es del Señor. ¿Es de 50 y 50? No. ¿Es que el hombre pone algo y después se viene la...? No. No hay ninguna obra, no hay ninguna obra, no hay ningún mérito, no hay nada en el hombre. El nuevo nacimiento es algo de Dios, le pertenece a Dios. Solamente la salvación es de Jehová. Amén. Amén por eso. Y se acuerdan que les dije, cuando lleguemos a pasajes donde veamos una obra exclusiva, mis hermanos, no nos vamos a espantar. Porque Dios es soberano. Y porque Dios es el que decide quién nace de nuevo. Punto. Y cuando vemos estos pasajes, vemos también lo otro. Que hay una oferta para ¿quiénes? Para todos. Para todos los hombres. Para que todo aquel que en Él cree, no hay una exclusividad. Para todos los hombres. Para todos los hombres. Hay pasajes como estos que integran libremente la responsabilidad del hombre sin ambigüedades y sin confusión. Versículo 17 nuevamente, dice ahí en el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea
salvo por Él. Nuevamente ahí en el versículo, ya salimos de ese tema, ya estamos en el verso 17, y en el verso 17 arranca nuevamente con esta conjunción, porque Dios no envió, no solamente el amor de Dios se ve en el primer versículo 16, sino que también se ve en este versículo 17. El amor de Dios también se ve en que Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenarlo. No lo envió para condenarlo, sino ¿para qué? Sino para que el mundo sea salvo por Él. Salvo por Él. Esto explica, por ejemplo, la gran admiración que envuelve la encarnación del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vas a ir, por ejemplo, a 1 de Juan 3, y Juan va a decir ahí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si algo tú vas a ver, por ejemplo, en Juan, es que constantemente Juan se asombra de este amor. Hay una admiración de Juan hacia este amor. Y se entiende cuando tú ves en estos pasajes. ¿Por qué? Porque Jesucristo bien pudo venir y ser quien es, como juez. Como juez. Él pudo bien venir, o él pudo haber sido enviado a aplicar justicia. Justicia. Sobre todo lo creado y sobre toda la tierra, porque Él es eso. ¿Jesús no es juez? Claro que es juez. ¿Jesús no es justo perfectamente? Claro que es justo. Él pudo haber venido al mundo, ¿a qué? A juzgar al mundo. Claro que pudo haber venido para eso, pero no fue enviado para eso. Pudo haber juzgado también, porque Jesucristo es el estándar de lo que es santo, perfecto y puro. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Ahí está Jesucristo. Él es Dios. Él es perfecto en justicia, perfecto en santidad. Pero caminó ¿entre quiénes? Entre los pecadores. Entre los pecadores. Él pudo haber juzgado la mentira. Él pudo haber juzgado el engaño. Él pudo haber juzgado la maldad en ese momento porque Él es juez, porque Él es santo, porque Él es el estándar perfecto. Pero no vino a eso. Él no fue enviado ¿para qué? No vino para condenar al mundo, sino vino para salvar a los hombres. Para salvar a los hombres. Tal vez hay dos ideas aquí de por qué Juan tiene que volver a afirmar esto del versículo 17. Tal vez en primer lugar es porque estamos en un contexto judío. ¿Y qué querían los judíos? Que viniera el Señor, que viniera Jehová y que se cumpliera el día del Señor. ¿Por qué? Porque para ellos, el que venga Dios, ¿qué iba a pasar con todas las demás naciones? Iban a ser destruidas. ¿Sí? Para ellos, el único que se iba a salvar de ese juicio, ¿quién era? Ellos, judíos, los israelitas, los suyos y los demás, todos destruidos. Todas estas naciones paganas, todas destruidas. Era un concepto equivocado de las profecías. De hecho, eso queda refutado por un profeta menor. Eso no es el día del Señor. No solamente. Entonces, tal vez Juan le está contestando a esos hombres, está apuntando a ese exclusivismo judío. Pero también hay otra razón. Y piensa conmigo esta razón. Puede ser. La otra razón es que cuando vamos al registro bíblico, nos enseña, escucha esto, que cuando Dios decidió ver al hombre, solamente eso trajo juicio. Piensa, por ejemplo, conmigo en Génesis capítulo 6. Dice la Biblia que vio Jehová al hombre y que vio en el hombre. Dice la Biblia que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente el mal. Cuando el Señor decidió ver la humanidad en Génesis 6, ¿qué vio? Maldad. Su corazón estaba inclinado. ¿Y qué vino de parte de Dios? El diluvio. ¿Qué es el diluvio? Juicio, destrucción. Tú vas avanzando en el registro bíblico y en Génesis capítulo 11 dice la Biblia, entre esta conversación dentro de la Trinidad,
Y descendió Jehová para ver la ciudad y para ver la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, dice Dios, y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Jehová decide ver al hombre en Génesis capítulo 6 y manda el diluvio. Jehová decide descender y ver al hombre en Génesis capítulo 11. ¿Y qué manda? Las lenguas, juicio, porque ve a hombres totalmente opuestos a su voluntad. El Señor dijo: fructifiquen, multiplíquense. Y ellos dijeron: no, nos quedaremos aquí. Haremos una torre que llegue hasta el cielo y conoceremos las estrellas. ¿Y el Señor qué trajo? Juicio. Tú avanzas en Génesis capítulo 19, la historia que muchos conocen, que es la historia de Lot. Y cuando Dios decide ver a una ciudad, dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que ve? Maldad. ¿Qué es lo que ve? Pecado. Cuando le responden los ángeles a Lot, le dicen a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, hijos, hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. ¿Sí? Vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. En el registro bíblico, cuando el Señor decide ver al hombre, descender al hombre, no nos va bien. No nos va bien. Pero cuando Dios caminó, escucha esto, cuando Dios caminó entre los hombres, cuando habitó Jesucristo, el Verbo de Dios entre los hombres, no fue así. Te pregunto, ¿es que la condición de los hombres cambió? Hasta podríamos decir que tal vez vamos hacia un peor destino. No, no somos diferentes a los del diluvio. No somos diferentes en la Torre de Babel. No somos diferentes a Sodoma y Gomorra. Pero cuando Dios decidió caminar entre los hombres, hacerse hombre, codearse con los hombres, no trajo juicio. Sino, como dice Juan, sino que la gracia y la verdad vinieron con él. Dios soberanamente decidió obrar en amor. En amor. Y por eso se afirma este verso 17. Se considera el amor del Padre entonces al dar a su Hijo para morir y salvar a los hombres. Es este amor, de tal manera amó Dios al mundo que dio, que entregó a su Hijo. Pero también consideremos su amor en que pudiera haber tomado su lugar como Señor y juez. Porque Él era eso. Pero su amor se hizo evidente en que su presencia en medio de los hombres, el objetivo del Padre de enviar al Hijo, no fue condenar al mundo, no fue condenar nuestra maldad, nuestro pecado, sino que lo envió al mundo. ¿Para qué? Para salvarlo. Para salvarlo. No dio a la humanidad lo que merecía. Mi hermano y hermana, ¿qué tan acostumbrados estamos para hablar de su amor y pensar en su amor? ¿Hace cuánto tiempo, escucha esto, no sientes en tu corazón, de verdad, un agradecimiento por ese amor tan grande hacia ti y hacia mí? Le amamos, como dice Juan. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Hace cuánto que no te quebrantas orando, entendiendo lo que significa este amor? ¿Hace cuánto que vienes a la cena del Señor y no vienes poniendo tus ojos donde deben estar? Y no vienes examinando en tu corazón en que estamos recordando juntos ese gran amor, ese sacrificio tan grande. ¿Hace cuántos meses vienes frío a la cena del Señor?
¿Hace cuántos meses estás acostumbrado a, sí, el amor de Dios? No debemos acostumbrarnos. El amor de Dios es de tal manera que entregó lo más valioso por nosotros. Y que aún mereciendo, yo le decía al Señor hoy en oración, Dios debería consumirme en este momento aquí, hermanos. Porque no llegamos a lo que el Señor demanda. Ninguno de los que estamos aquí. Pero ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué podemos predicar? ¿Por qué podemos acercarnos a su palabra? Porque Dios es amor. Porque Dios te ama. Y por eso estás escuchando tal vez otra vez este mensaje. No te acostumbres a este amor. Mirad cuál amor tan grande. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es esta respuesta del hombre, versículo 18. Y dice ahí, ¿se acuerdan de este segundo elemento? Primer elemento, el amor del Padre, el amor de Dios. Segundo elemento, la respuesta del hombre. Y en el versículo 18 dice así, que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Una vez considerado este amor, evidente a través de la entrega de su Hijo, se nos habla ahora de la respuesta del hombre. Se nos habla de la obra de los hombres. Y se nos hacen dos grupos. Aquí inmediatamente este pasaje. Hay dos grupos. El primer grupo es el que cree. Y el que cree, la Biblia promete. ¿Qué promete? No eres condenado, no serás condenado. El que cree. Ahora, de verdad, esto de creer no es algo que quedó en el pasado. Es una acción que comenzó en el pasado, pero que se mantiene continua. Eso es lo que expresa este verbo creer. Es aquel que se mantiene bajo esta convicción de haber puesto su fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Es aquel que confía. Es aquel que ve en Cristo como su Salvador y su Señor. El que cree. No el que creyó, el que cree. No es condenado. Pero después viene este otro grupo. ¿Sí? Y dice aquí, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira, no lo ves así cuando lees acá, pero aquí hay algo importante, porque cuando se expresa, aquí los pasajes, cuando se expresan del condenado, del que no cree, cambia la situación, cambia la acción del verbo, cambia el tiempo del verbo. No lo apreciamos aquí, pero sí está cuando estudiamos estos pasajes más detenidamente. Y dices, bueno, ¿qué importancia tiene? Cuando dice ahí que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído, esas dos palabras, ya ha sido condenado y no ha creído, se presentan como un verbo en estado perfecto. ¿Sí? En estado perfecto. Y ese verbo en estado perfecto habla acerca de una acción hecha y que ya está determinada. ¿Sí? Algo que se hizo y algo que no se va a cambiar. Por eso es un estado perfecto, es un verbo un verbo en tiempo perfecto. Ya está completo, ya no hay nada que agregar, ya no va a cambiar esa situación. Es un estado perfecto. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver porque no dijo David, escucha esto, ahí en el Salmo, no dijo David en el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado. ¿No dice también David, y en pecado me concibió mi madre? ¿No dice eso la Escritura? Lo dice. Nosotros cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que el hombre no se hace pecador porque peca, sino que peca, ¿por qué? Porque es pecador. La condición de la condenación no es algo futuro. Todos los hombres están bajo ¿qué? Bajo la condenación de Dios. Es algo que ya lo traemos, es un estado perfecto.
La única forma en que cambie esa condición es nacer de nuevo, es creer en el Evangelio. Por eso este cambio de palabras que no se aprecian aquí, pero sí están. No es aquí lo que está diciendo Juan es, el que no cree, nació condenado, vivirá condenado y morirá siendo condenado. ¿Se entiende esto? Porque él no qué, porque él no ha creído. ¿Por qué no ha creído? Y eso también como un estado perfecto. Ese verbo también está en estado perfecto, es decir, porque su propia naturaleza, lo que es, ha condicionado su decisión. Y su decisión es no creer. Por eso leíamos al principio Romanos capítulo 1. Porque Romanos capítulo 1 te enseña cuál es la condición de la humanidad. No abre ahí, por ejemplo, ¿se acuerdan? Leímos muchos pasajes, pero no dice, algunos buscan a Dios y otros no lo buscan. No dice eso. ¿Qué dice ahí Romanos? No hay nadie que busque a Dios. No dice, algunos se desviaron, pero otros no. No dice, todos se desviaron. Esa es la condición de los hombres. Estamos condenados por nuestro pecado y pecamos porque somos pecadores. El hombre no se hace pecador, el hombre nace pecador, nace bajo el juicio de Dios, nace bajo la condenación de Dios y cuando él decide no creer, no cambia su situación. Él ya ha sido condenado. ¿Sí se entiende esto? Él ya ha sido condenado. Porque él ha decidido no creer. Esa es la única condición que le queda. Jesús después, más adelante, vemos aquí, en el versículo 19, que va a explicar para que no nos quede, porque ahora, por ejemplo, escuchamos esto, pero el Señor Jesucristo es un buen maestro. Y quiere enseñarte lo que significa condenación. Y mira lo que dice ahí en el versículo 19. Dice ahí, ¿y esta qué es? Y esta es la condenación. ¿A qué te estás refiriendo? El que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuál es la condenación? Esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, hermanos. Lo hemos dicho constantemente y lo volvemos a decir. La condenación del hombre no es ignorancia. La condenación del hombre no es porque no le predicaron el evangelio a aquel hombre que está en la selva y escondido. No, hermano, la condenación es ¿por qué? Porque aborrecemos la luz. Porque todos somos pecadores. Esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que esa luz ya vino al mundo. Y que los hombres rechazaron y siguen rechazando a esa luz. No es ignorancia, no es neutralidad, es la condición de los hombres. Y después dice ahí, porque sus obras, ahí en el versículo 19, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pues agrega, porque sus obras eran malas. Esta palabra malas no es algo malo solamente, sino tiene el sentido de obras perversas, obras malignas. Porque sus obras eran estas. Sus obras están inclinadas hacia esto. Estos son. Y por eso ellos aborrecen. ¿Sí? Por eso hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y pensaba acá, por ejemplo, qué contraste de amor, ¿no? Porque aquí también se agrega, ahí en el versículo 19, el amor. Y se vuelve a hablar de este amor. Y yo pensaba, mientras Dios ama al mundo y lo hace evidente, Dios amó al mundo. ¿Y cómo lo hizo evidente? Entregando a su Hijo. ¿Cómo lo hizo evidente? Que la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Mientras Dios nos muestra ese amor tan incomprensible, tan infinito,
también los hombres muestran su amor. ¿Su amor a qué? Su amor a las tinieblas. ¿Y cómo lo muestran? Aborreciendo a la luz, rechazando a la luz. Eso es lo que tú ves ahí en el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Me gustaba, un autor decía, la condenación, por tanto, no corresponde a la ignorancia que pudiera haber tenido, sino al desprecio voluntario que hacen de aquel don que Dios les envía. La condenación es justa por voluntariedad de no aceptar la luz que es Jesucristo, en quien los hombres deben creer para librarse de la condenación a causa de sus pecados. El hombre aborrece la luz, no viene a la luz. ¿Por qué, hermanos? Porque no quiere escuchar su culpabilidad. ¿Por qué? Porque no quiere rendir cuentas de sus hechos. Porque él no quiere a un Señor. Porque él no quiere a un juez. Él desea ser juez de su propia vida. Y nuevamente lo digo, para que no nos quede duda, esto no es ignorancia. Esto es un rechazo abierto y aborrecimiento a la luz. A la luz. El hombre aborrece la luz y no viene porque no quiere rendir cuentas. Eso es lo que vemos aquí en estos pasajes. Por eso no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuáles hombres? Hermano, todos los hombres. Aún Nicodemo. Aún todos esos hombres, aún los mismos discípulos, todos estos hombres. Aquí es donde necesitamos equilibrarnos. Justo no sé con quién hablaba y me decía, ¿quién vino? Perdón, ¿Nicodemo vino o lo trajo Dios? Las dos cosas. Vino y lo trajo Dios. Ambas cosas están aquí en estos pasajes, ¿lo ves? Nicodemo vino a Jesús. Pero ¿se acuerdan que les dije? Él era un hombre honesto, él era un hombre que quería conocer la verdad. ¿Pero qué le faltaba a este hombre? Nacer de nuevo. La obra de Dios. El hombre no cambia sin la obra de Dios. El hombre, se habla mucho acerca de la libertad. El hombre es libre, sí, claro que es libre, pero en su libertad ha decidido aborrecer la luz. Hermanos, la libertad del hombre no es hago lo bueno y hago lo malo. La libertad del hombre es una inclinación completa hacia el pecado. Es una inclinación hacia rechazar a Dios. Él es libre y en su libertad decide rechazar a Dios. En su libertad decide aborrecer la luz. En su libertad decide vivir haciendo obras malas. ¿Qué es necesario para que cambie eso? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y yo pensaba, tal vez aquí pensando en esto de la aplicación, tal vez, querido oyente, asistes hoy y todos te vemos, pero tal vez estás huyendo de la luz. Tal vez no estás viniendo realmente a la luz que es Cristo y su palabra. Tal vez no estás llamando pecado a lo que es pecado. Tal vez huyes de la comunión de los hermanos. Yo pensaba, por ejemplo, en aquellos que solo vienen el domingo y después escapan y solamente asisten a la iglesia, hermano. Tal vez estás huyendo de la luz. Y si tú aborreces venir a la luz, y si tú tienes miedo de que tus obras sean reprendidas, y si tú tienes miedo de que te conozcamos tal como tú eres, tal vez no le perteneces. Tal vez no le perteneces, porque es lo que estoy viendo aquí en estos pasajes. Por eso dice en el versículo 21, mas el que practica la verdad, ¿viene a qué? Viene a la luz, el que practica la verdad. Uno pensaría, bueno, el que practica lo bueno. No, el que practica
la verdad. ¿Quién es la verdad? Dios es la verdad, Cristo es la verdad, su palabra es verdad. El que practica la palabra viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando veo este pasaje, veo hombres diferentes. Claro que veo hombres diferentes porque conocen la verdad, practican la verdad, porque su vida no está condicionada a su condición condenatoria, sino que sus obras son hechas ¿en qué? En Dios, hermano, en Dios, en Dios. El hombre, escucha esto, no puede cambiar lo que es. El hombre busca lo que él quiere. Es libre y en su libertad rechaza a Dios y su amor. ¿Qué entonces es lo que cambia ese corazón? Dios, la obra de Dios. Dios sí puede cambiarlo. Estos hombres, no es que estos hombres toman decisiones diferentes por ellos mismos. ¿Por qué toman decisiones diferentes? Porque sus obras están hechas en Dios. Eso es importante. No es que hay algunos hombres que están haciendo buenas obras y que ellos son diferentes, no. Las únicas obras que Dios acepta son de hombres que están en Cristo Jesús, en Dios. Mira lo específico que son aquí estos pasajes. Él viene a la luz, ¿por qué? Para que se manifieste que esas obras son posibles porque su corazón ha cambiado, porque su vida ha cambiado. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado y hemos visto y hemos dicho, Señor, realmente está sobrando en mi vida? Porque esto que haces, esto que hago, de ninguna manera yo podría haberlo hecho. ¿Qué se manifiesta? Que las obras son hechas en Dios. En Dios. Jesús dijo, el que practica la verdad y viene a la luz. El que practica la verdad viene a la luz. Así termina su discurso de la manera más adecuada, invitando implícitamente a Nicodemo para que deje el dominio de las tinieblas y de la incredulidad y se una a Cristo, la luz verdadera. Quisiera tomar más tiempo, hermanos, pero son dos cosas que caminan juntas. ¿Quién tiene que venir a Cristo? Los hombres, para que todo aquel que en Él cree. Es tu responsabilidad venir a la luz. Es tu responsabilidad creer en este amor. Vas a ser responsable. Vas a ser responsable. Pero también vemos en estos pasajes que todo esto, como dice Efesios capítulo 2, todo esto es obra de Dios. Es obra de Dios. Es ese llamado eficaz. Es ese nacer de nuevo. Es todo eso que pertenece porque Dios soberanamente lo ha decidido. Amén. En la división que hace el Señor, cuando dice el que no cree no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué lado estás? ¿En qué lado estás? Ven a Cristo, arrepiéntete y cree en el glorioso evangelio de Cristo Jesús y nacerás de nuevo. Y nacerás de nuevo. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos pasajes tan claros que nos muestran cómo es esta obra de salvación. Y que solamente, Señor, tú eres quien da nueva vida. Tú eres, Señor, quien nos hace nacer de nuevo. Tú eres, Señor, quien ha entregado a su Hijo, no para condenarnos, sino para salvarnos. Señor, en obediencia a la claridad de tu palabra, Señor, hablamos de este Jesucristo,
Y Señor, pedimos a los hombres que le vean, que entiendan esta obra, que entiendan su persona para poder nacer de nuevo. Señor, gracias por cada pasaje, cada enseñanza detrás de estos versículos. Y te pido, Señor, que sigamos siendo fieles a la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, santo, la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adore todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. ¿Podemos tomar asiento? Es tiempo que pasemos a nuestro tiempo de ofrendas. Así que si usted necesita un sobre, puede pasar y tomarlo de las canastas que están aquí al frente y en medio del pasillo. Puede tomar los que sea necesario. Si necesita tomar más de uno, hágalo con libertad. Y vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su provisión. Bendito Padre, gracias te damos porque eres un Dios que provee siempre. Gracias porque nuestras necesidades han sido cubiertas en la semana y gracias te damos también